Capítulo 9, versículo 11 y 12 de Hebreos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos amados, paz del Señor. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, nos estamos acercando a un libro que es plenariamente y verbalmente inspirado por Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia nos encontramos con la revelación de Dios en ella. Por eso entonces siempre nos acercamos con la expectativa de conocer cómo es Dios, cómo es Jesucristo, cómo es el Espíritu Santo, cómo es su obra. Y esa obra necesitamos que sea revelada cada vez más en nuestro interior. Porque esa obra revelada cada vez más en nuestro interior nos va a llevar a conocer más profunda y plenamente cómo es Dios, cómo es Jesucristo, y esa revelación va a causar una entrega del cristiano a Dios, una consagración del cristiano a Dios. Bien, hoy vamos a ver el capítulo 9, versículo 11 al 18, y los primeros 10 versículos que vimos en la reunión anterior presentaban el tabernáculo terrenal y lo que había en el tabernáculo terrenal. Ahora va a ser un contraste con lo que hay y se hace en el tabernáculo celestial. Va a mostrar el oficio sacerdotal de Cristo en el tabernáculo celestial. Ahí en Hebreos capítulo 8, devuélvase un momentico, enseña en el 8:3, enseña que todo sacerdote está constituido para presentar ofrendas, en el 8:3, ¿bien? Pero en ese mismo capítulo no explica lo que Cristo ofrece como sacerdote. Solo hasta el capítulo 9, 10 al 18 va a explicar lo que Cristo ofrece como sacerdote. Bien, aquí el énfasis va a ser la sangre. El énfasis de esta porción va a ser la sangre. Bien, 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Mira, hermanos, aquí en este versículo el escritor inicia con un pero. Bien, ya miramos lo que había en el santuario terrenal. Ya miramos cómo oficiaba Aarón y los sacerdotes en ese santuario. Pero hay un pero. Bien, pero ahora sucedió algo. Se presentó Cristo. Y el que se presentó es sumo sacerdote ¿de qué? De los bienes venideros. O sea, el sumo sacerdote Aarón con sus hijos era sumo sacerdote de los bienes antiguos. Ahora viene Jesucristo y se presenta ahora como sumo sacerdote de bienes espirituales, de bienes superiores y de bienes sobrenaturales. Ahora, ¿qué son bienes venideros? Los bienes venideros son solamente las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo. Esos son los bienes venideros. Todo lo que usted ha adquirido por haber creído en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la vida eterna, libre de la condenación del infierno, la santificación, la protección de Dios, el cuidado de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
Entonces el Señor Jesucristo hizo su aparición en la tierra de acuerdo a la plenitud del tiempo. Y ese acercamiento del verbo de Dios, del verbo eterno de Dios a la tierra, era la culminación del plan de redención del Padre hecho en la eternidad. ¿Bien? Y mire que el texto dice que el sacerdote que vino, que se presentó por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no de esta creación. O sea, lo que trata de decir el escritor es que el santuario donde sirve Cristo como sumo sacerdote es que más perfecto y ¿qué? Más amplio. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Por qué el santuario donde sirve Cristo como sumo sacerdote es más perfecto y por qué es más amplio? Uno, por la condición del sumo sacerdote. ¿Sabe cuál es la condición del sumo sacerdote? Divino humano. Esa es la calidad del sacerdocio según el don de Melquisedec. Entonces, claro, al ser un sacerdote divino humano, no puede ministrar en un tabernáculo celestial, terrenal. No puede hacerlo. Por la naturaleza de su sacerdocio. Al ser Dios hombre, necesita un tabernáculo celestial para ministrar. ¿Bien? Y dos, porque el tabernáculo donde oficia Cristo, mire la Biblia, no ha sido hecho por manos de hombre. Es un tabernáculo que no es de esta creación. O sea, Cristo tiene su ministerio hoy en los cielos a nuestro favor, actuando como sumo sacerdote en un tabernáculo que no es de esta creación. Es un tabernáculo más perfecto. Y Hebreos 9:24 dice cuál es ese tabernáculo. El cielo. El cielo. Este cielo donde está el Señor es el tabernáculo más perfecto y más amplio. Entonces aquí vemos otra vez un contraste. Recuerde que la epístola a los Hebreos es una epístola de contrastes. Y aquí está contrastando el tabernáculo terrenal con el tabernáculo ¿qué? Celestial. Ahora, recuerde que ese tabernáculo donde ministra Cristo a nuestro favor, sirve como sumo sacerdote a nuestro favor. En ese tabernáculo no es de esta creación. ¿Sabe de dónde? Es de la otra creación. ¿Usted qué está diciendo? Sí. Este tabernáculo donde Cristo ministra es el tabernáculo celestial que Dios creó cuando hizo la primer creación, como lo vimos en la reunión anterior. Recuerde que lo primero que Dios creó es el cielo invisible. En ese cielo invisible es donde están los serafines, los querubines, los tronos, los arcángeles, los ángeles, las ruedas, Galgat, todos los seres espirituales. Y en ese lugar Él manifiesta más su presencia, pero ese lugar tampoco existía. Ese lugar mismo fue creado por Él, porque Él está más allá de la creación invisible, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ese tabernáculo que no es de esta creación, sino de la celestial e invisible, en ese tabernáculo es donde Cristo ministra a nuestro favor. Ahí está el Señor en estos momentos en su trono majestuoso, intercediendo por usted y por mí. Orando por usted y por mí. Enviando desde el trono el sustento que usted y yo necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa. Enviando desde el trono la misericordia y la gracia que usted y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa, hermanos. ¿Bien? Entonces, ese tabernáculo más perfecto no es hecho por hombres, no es de la creación terrenal. Y recuerde cuando nuestro sumo sacerdote celestial ascendió, ¿recuerda? Empezó a elevarse, Hechos capítulo 1,
rompiendo las leyes de la gravedad. Y luego el texto de Hebreos dice, ¿que sabe qué hizo? Traspasó los cielos. Y cuando traspasa los cielos, llega al lugar donde Aarón no pudo llegar. Aarón entraba y veces por ahí cada año al lugar santo de los santos, pero a ese lugar no llegó Aarón, llegó el Señor Jesucristo. Bien, entonces, en la dispensación del Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, ¿qué se tenía? Un tabernáculo terrenal. En la dispensación del Evangelio, que es del Nuevo Testamento, ¿qué se tiene? Un tabernáculo, ¿pero a dónde? En el cielo. ¿Bien? En el sacerdocio levítico tenía sus ritos, y ahora el nuevo sumo sacerdote celeste también tiene un rito, que es un solo sacrificio. Ahí también se ofrecen sacrificios, pero se ofrece uno solo. ¿Bien? Y este tabernáculo tiene un lugar santo de los santos en el cielo, o sea, el lugar santísimo en el cielo y el lugar santo en la tierra, que es la iglesia, hermanos. Bien, versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, recuerde el punto principal de los primeros 10 versículos: un camino cerrado. La idea es que el camino a la propia presencia del Padre se cerró. Esa era la idea. Ahora, entonces, hubo alguien que por su obra y por su sangre, recuerde que la Biblia, cuando habla de la sangre, ¿a qué está refiriendo? A la vida. El Levítico 17 dice: la vida de la carne en la sangre está, y yo las he dado para hacer expiación. Bien, entonces Cristo entró en el cielo mismo y no entró para ofrecer sangre de animales. Él no entró a la presencia cuando ascendió al Padre llevando la sangre de un cordero, de un becerro o de un palomino que habían matado acá. No, hermanos. Mira, hermano, no solo son diferentes los dos tabernáculos, sino también es diferente la sangre que entra en él. ¿Estamos de acuerdo? Pues claro. Cristo no podía entrar a ese lugar, al santuario celestial, con la sangre de un cordero de acá. Él tendría que entrar a ese lugar santo de los santos con sangre de un cordero divino de él, porque era lo único que satisfacía la justicia divina y al Padre. Ninguna otra sangre lo iba a hacer, hermano. Ninguna otra vida lo iba a hacer. ¿Bien? Entonces, cuando se entraba a ese santo de los santos, recuerde que me estoy refiriendo al lugar santísimo. El que entraba al santo de los santos, el sumo sacerdote, siempre iba a suceder en ese día de la expiación, porque todo está hablando de ese día, 2 sacrificios. En el primero se sacrificaba un novillo o un becerro para la expiación y un cordero para el holocausto. Levítico 16, usted lo puede leer. Se rociaba 7 veces con la sangre de ese sacrificio el sacerdote, y con ese acto se purificaba el santuario y se expiaban los pecados de los sacerdotes y los pecados del pueblo. Con el segundo sacrificio de la expiación, que era el macho cabrío, se hacía lo mismo, se entregaba, se tomaba la sangre. Bien, y ese era el macho cabrío, donde se hacía que caía la suerte por Yahvé. Luego el sacerdote tomaba la sangre nuevamente del sacrificio, hacía expiación por el pueblo en el lugar santísimo. Bien, pero ahora el escritor va a decir que Cristo va a entrar a ese santo de los santos, pero no va a entrar con sangre de ningún animal, porque todos esos miles y millones de corderos que murieron en la antigüedad no le podían quitar el pecado al adorador. No lo podía hacer. ¿Usted recuerda en Reyes, cuando se inaugura el templo? ¿Sabe cuántos miles de corderos y de machos cabríos se ofrecieron ese día? Vuelva a leerlo. Con todo y eso, ninguno de ellos podía cumplir la justicia divina. Entonces, hermano, ¿por qué los israelitas eran espiados? Ya les he explicado qué es espiar.
La palabra kafar, espiar, es cubrir. El pecado quedaba cubierto. Entonces, si ese cordero, esa sangre no me quitaba el pecado, ¿por qué yo era espiado? O sea, el pecado me era cubierto porque el Padre estaba viendo a lo lejos proféticamente que la obra de su Hijo. Esa era la razón por la cual los israelitas eran cubiertos sus pecados. ¿Bien? Entonces él entró no con sangre de ellos, mire, no por sangre de machos, sino por su propia sangre, hermanos. O sea, Cristo, el sumo sacerdote celestial, no entró al segundo tabernáculo como entraban los demás sumos sacerdotes, con sangre ajena, sangre de animales, de becerros, de machos cabríos, de corderos. No, Él entró con la propia de Él, o sea, con su propia vida, hermanos. Y la sangre de Él cumplió lo que no pudo cumplir los millones de sacrificios en el Antiguo Testamento, hermanos. Y entró una vez y para siempre, ¿a dónde? Hermano, aleluya. Entró una vez y para siempre al Santo de los Santos. Esa palabra una vez, ¿la ve ahí? La palabra efapas, de una vez por todas. Se necesitaba sino que Él entrara una sola vez, una solita. Bien. En Hebreos 9:6 se habla de que el sumo sacerdote entraba al Santo de los Santos en el tabernáculo terrenal. Ahora nos dice que el sumo sacerdote celestial entra, pero no sale de ahí. Aarón entraba una vez, podía entrar 2 veces, y se cree que máximo 3 veces entraba al Santo de los Santos ese día, pero volvía a salir. Hermano, Cristo no. Cristo entró y ahí se quedó, y ahí está. ¿Y sabe qué? Ahí no está sirviendo. ¿De verdad? Sí. Porque cuando vino en los días de su carne, en Mateo 20 dice que Él vino no a ser servido, sino a servir. Y lo mismo que hizo en la tierra, lo está haciendo ya desde el cielo. Lo mismo que hizo en la tierra, sirviéndonos a nosotros, lo mismo está haciendo hoy desde el cielo, hermanos. Cristo entró y no volvió a salir. Entró una sola vez al Santo de los Santos, y ahí está, ministrando para usted y para mí. Gracia, misericordia, fortaleza, verdad, todo lo que necesitamos para tener una vida victoriosa en Él. Entonces, cuando entró en ese lugar, halló algo para nosotros. Mire su Biblia. Cuando entró en el Santo de los Santos, Él halló para nosotros algo. Ah, qué bendición, hermano. Una de las grandes bendiciones del nuevo pacto. Cristo halló lo que no halló Aarón. Cristo halló lo que no hallaron los sumos sacerdotes hijos de Aarón. Entonces ahora viene la exhortación a los receptores originales de la epístola. Ahora yo les pregunto, ¿Aarón les halló eterna redención? La respuesta va a ser, por supuesto, no. Entonces, ¿qué hacen siguiéndolo todavía? Aarón no les puede dar eso. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas aquí vemos un contraste claro entre Aarón y sus hijos, el sistema levítico del antiguo pacto, que no perdonaba los pecados y que no quitaba los pecados. ¿Por qué? Porque era imposible. Hebreos 10:4, leamos un momentico, después lo vamos a estudiar. Hebreos 10, versículo 4. Porque la sangre de toros y de machos cabríos, mire su Biblia, no puede quitar los pecados, hermanos. Los pecados eran solamente cubiertos para los adoradores del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, del primer pacto. En cambio, en el Nuevo Pacto, los pecados no solo son cubiertos, sino son ¿qué? Quitados.
Juan el Bautista levita, cuando ve al Señor Jesús, tiene una revelación y dice: ese que viene ahí, ¿sabe quién es? Ese es el Cordero de Dios. Y hace algo, quita el pecado. Entonces, hermano, quitar el pecado no significa que usted ya no tiene pecado en su vida. Eso es antibíblico. Quitar el pecado quiere decir que quita del que cree en Jesucristo la acusación de la condenación del pecado, hermanos. Ya nosotros no tenemos una conciencia libre de la acusación del pecado que demanda la muerte del que ofende la ley. Entonces ya no tenemos responsabilidad penal por el pecado por haber creído en Cristo. Eso significa quita el pecado. Y entonces el Señor entró con su sangre al lugar más santo, santo de los santos, y por decirlo así, porque Hebreos 12:24 habla que la sangre rociada de Cristo habla mejor que la de Abel. Entonces podríamos decir que Cristo entró al santo de los santos y roció el tabernáculo celestial. Suena como raro, pero sin lugar a duda eso es lo que hacía Aarón. Aarón entraba al santo de los santos y rociaba el propiciatorio con la sangre del sacrificio para que los pecados fueran expiados, pero hasta el otro año. Hasta el otro año, porque el otro año se tenía que volver para que otra vez se les expiaran los pecados. ¿Sabe cuántos habían acumulados durante todo el año? Si en un día acumulamos un montón, imagínese un año. Bien, entonces lo que hace el Señor rociándolo, el tabernáculo celestial, es que cuando hace eso obtiene redención eterna. Eterna. Eterna otra vez. Es eterno lo que hizo Cristo a nuestro favor. Nuestra redención es de carácter permanente. No se acaba. ¿De verdad, hermanos? Por supuesto. Entonces, esto fue lo que halló Jesucristo para nosotros. Así que se puede acostar bien tranquilo y contento hoy, con una sonrisa. Gracias, Señor, porque hallaste eterna redención para mí. No tenía cómo yo poder hallar eterna redención. Por eso, hermanos, aquí con este texto se cae todo intento humano de salvación por obras. Usted no puede, por más obras buenas que hagas, hallar eterna redención. No tiene, no puede. ¿Bien? Y esa redención que obtuvo Cristo no solo tiene un carácter propiciatorio en el sentido de perdonar el pecado para librarnos del infierno, sino que también tiene un carácter liberador. Porque en base a esa muerte, a esa propiciación, es que el cristiano es liberado día a día del dominio del poder del pecado que ejerce en su vida. ¿Bien? Entonces, hermano, lo que Cristo halló es eterno, lo que hallaba Aarón era temporal. Otra vez, lo que Cristo halló es eterno para nosotros, y lo que hallaba Aarón era temporal y momentario. Bien, entonces esto que Cristo alcanzó, la eterna redención, habla del alcance de esa obra que es de proyección eterna, hermanos. Es una operación eterna porque uno nace en la eternidad. ¿Usted qué está diciendo? Claro, el deseo de Dios salvarnos ocurre en la eternidad. Ahí comienza el plan de la redención. ¿Bien? Antes de Dios crear el mundo, pero se ejecuta en el tiempo histórico de los hombres, en el tiempo que Dios estableció, Gálatas capítulo 4, versículo 4. ¿Bien? Pero esa salvación se proyecta a la eternidad, o sea que desde eternidad a eternidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el que recibe la vida cuando cree, ¿qué vida recibe? Ahí, eterna. Aleluya. Por eso es redención eterna, porque va hasta donde se acaban los números. Eterna, hermano. ¿Bien? Versículo 13, avancemos. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿ve?
Entonces ahora el escritor va a hacer un contraste entre la sangre de los animales del antiguo sistema sacerdotal y la sangre de Cristo. Bien, la sangre de los animales en el antiguo pacto hacía algo. ¿Qué hacía? Purifica. Bien, y aparte a la sangre que purifica, agrega algo más: las cenizas de la becerra rociada. Bien, ¿a qué se refiere esto? Bueno, recuerde que Israel paraba en el desierto cada año para hacer el día de la expiación. Armaba el tabernáculo, los pecados le eran expiados en ese día, pero en el transcurso de un año había una figura que ayudaba a limpiar ceremonialmente al israelita que se contaminaba. ¿Bien? ¿Y cómo se hacía? Se hacía con las cenizas de la vaca roja. Entonces tomaban una vaca roja, bermeja, y entonces la quemaban con cedro, con hisopo, con escarlata, y la metían en un agua, y se llamaba el agua de la purificación. Entonces en el transcurso de ese tiempo, cuando alguien, digamos, tenía un contacto con un muerto, pecaba de alguna manera, le era rociada el agua de la purificación que tenía las cenizas de la vaca roja, de la vaca bermeja. Bien, claro, entonces esa vaca habla también de un aspecto de la obra de Cristo. Bien, porque el día de la expiación habla de nuestro perdón cuando creemos en Él, pero la vaca roja, la limpieza, habla de lo que Cristo hace en nuestro contacto con el mundo. Nos ensuciamos. Entonces la vaca roja habla de esa limpieza que hace el Señor por nosotros. Bien, entonces esa sangre, la sangre de los machos cabríos, el agua rociada sobre los pecadores, hacía algo en ellos. Mire la Biblia, ¿qué hacía en ellos? Purificaban, santifican para la purificación de la carne. O sea, esa sangre y ese agua hacían algo en el adorador, en el israelita que adoraba. Lo santificaban para purificación de la carne. Entonces, esa eficacia, hermanos, de esa sangre, esa eficacia de esa agua de la becerra, de la ceniza de la becerra, solamente servía para limpiar exteriormente. Ellos servían como sombra y figura de la verdadera purificación con la sangre de Cristo. Entonces, los sacrificios limpiaban ceremonialmente al adorador judío. En cambio, el sacrificio de Cristo, ¿sabe qué hace? Limpia nuestra alma, hermanos. Eso es lo que hace. Si usted quiere ofrecer sacrificio, pues vaya y hágalo. No hay ningún problema, no vamos a pelear. Pero le cuento que siempre va a estar sucio, porque lo único que limpia es la sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces concluimos que si la sangre de esos sacrificios, porque dice, porque si la sangre de esos sacrificios tuvo un efecto, la purificación externa, ¿cuánto más efecto tiene la sangre de Cristo para perdonar los pecados? Versículo 14. Entonces mire cómo dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta es la conclusión. La conclusión definitiva, ¿cuál es? La conclusión definitiva se saca en base al sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más? O sea, creo que eso va, cuánto más la sangre de Cristo va más bien en signos de admiración. No de pregunta, sino admiración. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, si la sangre de los animales tuvo un efecto temporal para ese adorador israelita, ¿cuánto más efecto tendrá la sangre de Cristo en los adoradores de Dios? ¿Y sabe cuál es el efecto?
eterno. El otro era temporal. Este es un efecto eterno, duradero. ¿Bien? Ahora, mira lo que dice. El cual, o sea, Cristo, mediante el Espíritu eterno. ¿Bien? Generalmente los intérpretes le dan dos interpretaciones a esa palabra Espíritu eterno. Unos creen que se refiere al propio Espíritu de Cristo, que Él por el Espíritu propio que Él tiene se entregó a Dios. ¿Bien? Y la segunda interpretación, que es generalmente la que nosotros hemos entendido, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la frase Espíritu Santo está sin artículo en el griego, y al estar sin artículo favorece la interpretación que se está refiriendo es al Espíritu Santo. Entonces, Cristo se entregó por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Uno, que la vida de Jesucristo fue conducida por el Espíritu Santo desde el vientre de María hasta la muerte. Y siempre el Espíritu lo conducía, lo santificó en el vientre de María, en este caso es decir, lo guardó sin mancha de pecado en el vientre de María, y de ahí condujo toda su vida ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Bien? Entonces, Cristo, mediante la dirección de ese Espíritu eterno, fue dirigido a morir por nuestros pecados, hermano. ¿Bien? Entonces el sacrificio fue un ofrecimiento de Cristo por medio del Espíritu eterno, hermano. ¿Qué entendemos nosotros esto? Que a los ojos de Dios, Cristo como Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. ¿Bien? Entonces, la entrega de Cristo por medio de su muerte tiene un sacrificio eterno. Cuanto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. O sea, quiere decir que aquí vemos una voluntariedad en Cristo, que Él voluntariamente de sí mismo, por amor, decide entregarse. Ahora le pregunto, ¿qué cordero decidía entregarse en el Antiguo Testamento? Ninguno. Todos iban porque lo llevaban. Ninguno cordero dijo, no, Señor, yo sí me quiero entregar por ti, Señor, porque te conozco y te amo. No, ningún cordero dijo eso, ¿no? ¿Bien? Y Él era sin mancha, o sea, sin pecado. ¿Sabe por qué? Por su naturaleza. Él es Dios hombre. ¿Bien? Él es impecable por su condición divino-humana. El pecado nunca afectó el ser de Cristo. El sistema nervioso de Cristo estaba completamente libre del pecado, y por eso yo creo que si hubo un ser que le repugnó tanto el pecado fue a Jesucristo, hermano, por su condición limpia y pura, por su sistema nervioso sin contaminar por el pecado, por todo su ser, hermanos. Ese que se ofreció a Dios sin mancha va a hacer algo hacia nosotros que Aarón no podía hacer. ¿Qué va a hacer hacia nosotros? Mire su Biblia. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. O sea, el resultado y la consecuencia de la obra de Cristo es definitiva. O sea, derramar su sangre causó algo en los adoradores del nuevo pacto. ¿Qué es lo que causó? Limpió nuestras conciencias de obras muertas, hermano. El adorador en el Nuevo Testamento ya no tiene una conciencia acusadora en su vida. Toda persona que ha nacido de nuevo, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo. O sea, toda acusación de condenación quedó levantada sobre el que cree, hermanos. Ahora recuerde cómo éramos nosotros antes de ser salvados. Efesios 2 dice que estábamos muertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros, aunque está refiriendo a lo que hacían los adoradores del Antiguo Testamento, si nosotros estábamos muertos y le queríamos ofrecer algo a Dios, ¿cómo era?
Pues de la misma naturaleza, era algo muerto, fétido, olía feo delante de Dios, porque se le ofrecía en Adán, hermanos. ¿Bien? Se le ofrecía algo fuera de la vida del Espíritu a Dios, hermanos. ¿Bien? Entonces nos limpió nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? La única manera que usted puede servir al Dios vivo es cuando su conciencia es purificada con sangre. Es la única manera que podamos servir al Dios vivo. Entonces, esa limpieza que el Señor hace nos permite servir al Dios vivo de una manera viva, porque nuestra conciencia está libre de la condenación del pecado, limpia del pecado, hermanos. ¿Ven? Y cuando dice servir a Dios, sirváis, la palabra griega latreu habla del servicio de los sacerdotes en adoración a Dios. Entonces, hermano, el culto del creyente, el servicio del creyente ya no se conduce con normas legales del Antiguo Testamento, sino que se conduce ahora ¿por dónde? Desde el Espíritu, desde el interior, hermanos. Por eso, en el Nuevo Testamento, usted no encuentra la forma práctica de cómo realizar el culto en la reunión. ¿Por qué? Porque, hermano, el culto no es una actividad, sino una actitud. Romanos capítulo 12, versículo 1. El culto, según ese texto, es una entrega del creyente hacia Dios, ya no regida por las normas de la ley, sino por la vida del Espíritu en el interior, hermanos. Y entonces el creyente en esa adoración y en ese servicio y en las reuniones que presenta delante del Señor, se ofrece espontáneamente a Él de diferentes maneras. ¿Ven? Por eso es que podemos servir a Dios. Nos limpió cuando creímos y nos sigue limpiando durante todo nuestro peregrinaje a la Jerusalén celestial. Así que, hermano, acuéstese contento. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer, hermanos. 15, vamos a entrar a un punto. Dice, así que, conclusión, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien, así que es una conclusión. Por esto, bien, por ofrecerse sin mancha a Dios, por hacer eso, ¿sabe qué es ahorita? Mediador de un nuevo pacto. ¿Sabe por qué es mediador? Porque se entregó en sacrificio. Por eso es mediador. ¿Bien? Y usted entra al nuevo pacto y empieza a disfrutar de los beneficios y las bendiciones de ese pacto. Usted entra en vínculo en ese pacto cuando cree en el Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces Cristo lo que hace con su muerte es que libra a los hombres de los pecados cometidos en el antiguo pacto, en el pacto de la ley. Eso es lo que dice el texto. ¿Bien? Entonces era necesaria la muerte sin mancha de Jesucristo para liberar a los adoradores de las transgresiones que se cometieron durante el primer pacto. Por eso su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos en el primer pacto. Si usted recuerda, el antiguo pacto proveía un sistema de sacrificios para todo aquel que quebrantaba la ley. Si usted quebrantaba la ley tenía un sistema de sacrificios para que usted pudiera ponerse en paz con Dios. ¿Bien? Pero este sistema sacrificial no podía limpiar su conciencia de pecado, hermanos. ¿Bien? Y no podía vivificar el adorador. Eso es lo que tenía la ley, que no podía dar vida. Entonces ahora, en el nuevo pacto, el creyente, Dios, cuando una persona cree en Jesucristo y lo pone en Cristo, lo justifica, lo declara justo,
ahora el creyente queda libre de toda responsabilidad penal por el pecado. Completamente. Entonces dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, mire lo que dice la Biblia, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, hermanos, la muerte de Cristo hace posible, en este versículo, que los que Dios ha llamado reciban una herencia que Él les prometió. La muerte de Cristo, si no muere Cristo, es imposible que Dios pueda dar esa herencia a los que creen en su Hijo. ¿Bien? Si Cristo no establece el nuevo pacto en tu sangre, no hubiésemos sido perdonados, justificados, reconciliados, redimidos, santificados, glorificados, resucitados. Todo eso son las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, si el Señor no hubiera establecido ese nuevo pacto en su sangre, no hubiéramos recibido todas estas promesas que Dios nos prometió a través de la Escritura al que creyese en Él. Por ejemplo, y esta es la promesa que Dios nos hizo, vida eterna. Eso es parte de nuestra herencia. Y es posible porque Cristo estableció un nuevo pacto en su sangre, por su muerte. Por eso es posible y por eso lo estamos disfrutando ahorita. Bien, 16 y 17 vamos a tener que demorarnos un poquitico. Bien, vamos a hacer una corrección en las traducciones que tenemos delante de nosotros. Vamos a leer primero Reina y Valera y luego vamos a leer la Biblia textual, y yo ya lo miré en el texto griego. Pregunta: ¿quién estableció el nuevo pacto? ¿El Padre o el Hijo? Mire bien la pregunta. ¿Quién estableció el nuevo pacto? ¿El Padre o el Hijo? El Padre. Desde Jeremías, Yahvé estableció el nuevo pacto, que claro, fue confirmado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Bien? Entonces, entendiendo esto, vamos a leer el versículo 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién es el testador? No. El testador es el que hace el testamento. Bien, entonces aquí tenemos un problema. Un gran problema. De las 17 veces que aparece la palabra griega para pacto en Hebreos, diaseke, siempre es traducida como pacto, siempre, salvo Hebreos 9, 16 y 17, donde los traductores lo tradujeron testamento y le dio otro sentido. ¿Bien? Si se traduce con testamento, va a cambiar el sentido, porque él no viene hablando de los testamentos que dejan los padres cuando se mueren. Viene hablando de lo mismo. ¿De qué? Antiguo pacto y nuevo pacto. ¿Bien? En la Septuaginta, la palabra diaseke siempre significa pacto, nunca testamento. Haciendo esa aclaración. Vamos a hablar de la Biblia textual del 16. Yo la tengo acá. 16 dice, mira cómo dice. Así dice en el texto griego. Porque donde hay un pacto, es necesario constatar la muerte de lo pactado. ¿Ve? El cambio es abismal. ¿Sabe por qué es abismal? Porque si el testador de la traducción de Reina y Valera tiene que morir, pues ¿quién es el testador? Hermano, eso es hasta una herejía, decir que el padre muere. ¿Me entiendes? En Hebreos 8:7 dice que el que hace el nuevo pacto es Yahvé, de acuerdo a Jeremías 31:31. Entonces, si esta traducción está correcta, tendríamos muriendo al que hace el testamento, que es el Padre, o el que hace el pacto, que es el Padre. Bien, ahora vamos a mirar. El escritor, lo que se está refiriendo acá es a la confirmación del nuevo pacto, porque está hablando de lo mismo.
Si yo lo traduzco como testamento, me estoy sacando completamente la idea de la que yo vengo hablando. ¿Bien? Entonces aquí el escritor se refiere a la confirmación del nuevo pacto. O sea, me estoy basando en el griego y en las otras traducciones, como la Biblia textual, o Charles Ridley, que también lo traduce así, o Francisco La Cueva, que lo traduce así. Cuando dice porque donde hay un pacto es necesario que intervenga muerte, ¿sabe qué quiere decir esto? Lo que decía el Antiguo Testamento. Cuando se concertaba un pacto en el Antiguo Testamento, se acostumbraba a sacrificar una víctima, así como sucedió con Abraham. En el capítulo 15 de Génesis, ¿recuerda? Dios le mandó a Abraham que sacrificara una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, una tórtola y un palomino. Y le mandó que los partiera por la mitad. Y dice que Yahvé pasó en medio de fuego, en medio de esos sacrificios. Y entonces dice el texto, Génesis 15, 9 al 18, en aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham. Así dice, ¿bien? Entonces el que hacía un pacto, ¿cómo lo concertaba? Por medio de un sacrificio. Entonces, así como en los pactos antiguos se sacrificaba una víctima para confirmarlo, de la misma manera en el nuevo pacto, ese nuevo pacto se confirma mediante el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios, en cuya sangre se confirma el pacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me parece que traduce mejor la textual ahí, porque donde hay un pacto es necesario constatar la muerte de lo pactado. O sea, para que haya un pacto tiene que haber muerte de la víctima. Eso es lo que trata de decir ahí. ¿Bien? Entonces el sentido del texto aquí no es que Cristo murió para transmitirnos una herencia a los herederos, como si dice el verso anterior, ¿sí? Si se traduce el término testamento en vez de pacto, entonces la víctima no sería el hijo sino el padre, porque teníamos el padre que es el testador muriendo. Eso es imposible, imposible. Por eso hay una rama de los unicitarios que son patripacionistas o patripacianistas. En la historia de la iglesia se conoce así. Lo que significa, es una palabra en latín que significa que el padre sufre la pasión, porque ellos no creen que el hijo se encarnó, sino que fue el padre, y tienen al padre crucificado, y es una flagrante herejía que es digna de la hoguera. Bien, entonces, hermano, el autor del antiguo pacto, ¿quién es? Pues el padre. El padre es el autor del antiguo pacto. Entonces, por eso insistimos que sería hasta una herejía decir que el padre va a morir. Bien, entonces por eso me parece mejor esta traducción que está de acuerdo al griego, que tienen las otras versiones en este versículo. Bien, entonces la conclusión que debemos sacar de este versículo es en base a la palabra pacto y no a la palabra testamento. Bien, la muerte no se refiere al testador, sino a la víctima que se sacrificaba para formalizar el pacto, hermano. Y esto concuerda plenamente con la muerte de Cristo como el garante y mediador del nuevo pacto, que es sustentado en su sangre. Amén. Ahora, el 17 tenía el mismo problema, porque tradujo por diatseke en vez de pacto, testamento, y le cambió todo el sentido. 17, vamos a leerlo primero de Reina y Valera y luego lo vemos de la Biblia textual. Dice, porque el testamento, ahí debe ser pacto, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador vive. Ve que él le cambió el sentido, está hablando del testamento que le deja un padre a un hijo y se hace efectivo cuando el padre se muere. Ese no es el sentido de diateque ahí, es el sentido del pacto del antiguo y del nuevo pacto. La Biblia textual, mira lo que dice la Biblia textual: pues un pacto es válido o firme sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado, o Francisco La Cueva traduce la víctima pactada. Mire cómo traduce Charles Ridley. Traduce así: porque el pacto es firme sobre víctimas muertas,
puesto que nunca tiene vigor mientras vive la víctima sobre la que se ha estipulado el pacto. ¿Bien? Entonces, ¿qué está haciendo? Está confirmando el sentido que un pacto se hace firme con la muerte de la víctima. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Bien? Samuel Pérez Millo traduce así: porque el pacto sobre víctimas muertas es firme, ya que nunca tiene valor cuando vive la víctima sobre la que se establece. Entonces, claro, el nuevo pacto, ¿por qué tiene valor? Porque la víctima se sacrificó, y la víctima era Cristo, y derramó su sangre, y con la sangre fue que estableció ¿qué? El nuevo pacto. Entonces, hermano, esta idea coincide completamente con la enseñanza general del Nuevo Testamento. No era posible hacer efectivo el nuevo pacto entre tanto que la víctima estuviera viva. ¿Cuándo se concertó el nuevo pacto? El nuevo pacto se confirmó es con la víctima muerta. ¿Que es quién? Pues el Señor Jesucristo. Ahí fue que se confirmó el nuevo pacto. Antes no existía nuevo pacto. Por eso los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Porque el Señor, cuando empieza su ministerio, todavía no es el nuevo pacto. El nuevo pacto empieza propiamente al final de los 4 evangelios, cuando Él derrama su sangre. Ahí empieza, porque Él mismo lo dijo: esta es la sangre, Mateo 26, del nuevo pacto. ¿Amén? ¿Vamos entendiéndolo? Bien. Entonces, el nuevo pacto es firme porque la víctima ya fue sacrificada, que es el Cordero de Dios. ¿Amén? Bien, entonces vamos a hacer esas 2 correcciones ahí, basados en el griego y en otras traducciones. Volvamos a Reina Valera 60 y terminemos. 18. De donde ni aún el primer pacto, mire que vuelvo otra vez a la idea, fue instituido sin sangre. ¿Bien? Que volvió otra vez a la idea. O sea, el primer pacto fue instituido con sangre, porque murieron víctimas ese día. Ese día se sacrificaron víctimas, se edificó un altar, se ofrecieron holocaustos, sacrificios de paz, y la sangre de esos sacrificios la tomó Moisés y roció el pueblo con esa sangre. Eso está en Éxodo capítulo 24, 20 hasta el 24. ¿Bien? Y entonces dijo Moisés: esta es la sangre del pacto que Yahvé ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo el 16 y lo mismo que dijo el 17, que los pactos solamente se establecen con sangre cuando hay muerte de una víctima. Solamente, hermanos. ¿Bien? Entonces, el pacto, cualquiera de los 2 pactos, requería no la muerte del testador o del pactante, sino de la víctima que confirmaba el pacto. Moisés entonces roció la ley, roció al pueblo con la sangre del sacrificio para confirmar el pacto, hermanos. Y cuando rocea la sangre es una manera de decir: ustedes han entrado ahora en el nuevo pacto, en el pacto que Dios hace con ellos, hermanos. Charles Reedy dice que el testador pactante es el padre y el hijo es la víctima sacrificada. ¿Bien? Entonces aquí nos explica lo que todo sacerdote tiene para ofrecer cuando entra a ministrar en el tabernáculo. ¿Y Cristo qué es lo que tenía para ofrecer? Su vida, su sangre preciosa, limpia, inmaculada, más sublime que los cielos, hermano. Por eso, hermanos, nosotros debemos darle un alto valor a la sangre de Cristo, hermanos. Hermanos, ¿cómo reacciona nuestro corazón al ver la entrega voluntaria de Cristo por amor a mí? Cuando peco como cristiano, me acerco al Señor y le digo que su sangre limpie mi conciencia de pecado, hermanos. ¿Qué causa conocer esto en mi vida como cristiano? ¿Qué causa conocer la entrega por amor del Cordero de Dios
a nuestro favor.